Existe un lugar de los Estados Unidos en el que se esconde una criatura misteriosa y sumamente peligrosa. Las autoridades han tratado de eliminarla durante muchísimo tiempo, pero nunca han logrado dar con ella. Quienes han estado cerca de lograrlo jamás han vuelto a ser las mismas personas, pues se dice, ver a esta bestia de frente es equivalente a mirar directamente a los ojos de la mismísima muerte. No estás preparado para conocer a esta bestia, pero si estás dispuesto a correr el riesgo que supone conocer esta inquietante historia, entonces será mejor que agudices tus sentidos y prestes mucha atención. Solo así lograrás comprender el horror que esconde el animal insaciable que devoró 400 vacas. Estados Unidos es uno de esos países en los que jamás imaginarías que puede estar ocultándose un monstruo aterrador, pero la realidad vuelve a sorprendernos, pues justamente esta es la nación que debemos visitar para descubrir el misterio que se esconde detrás de esta misteriosa criatura. Debemos viajar en concreto al estado de Oregón, una de las ciudades más tranquilas del país, pero también uno de esos lugares en los que siempre ocurre algo insólito. Durante décadas, Oregón ha sido el epicentro de los sucesos extraños. Aquí se ha avistado al temible pie grande en decenas de oportunidades. También en estos bosques, senderos y montañas se han registrado una infinidad de objetos voladores no identificados, los cuales merodean sobre la oscura noche, con sus tamaños enormes y sus luces intensas, aterrorizando a los pobladores de la zona y a las mismísimas autoridades del condado. Sin embargo, nada de esto se puede comparar con el terror que ha sembrado esta misteriosa criatura, pues no solo ha sorprendido a los pobladores locales, sino que ha causado pérdidas millonarias en los ganaderos de la región. Para profundizar en esta historia, debemos seguir el rastro que viene dejando este monstruo aterrador. La sangre del ganado nos lleva hasta el condado de Wheeler, un recóndito poblado ganadero que ha hecho de este rubro su principal patrimonio. Las corporaciones que están instaladas en este lugar son multimillonarias. Por ese motivo, nadie sintió ninguna satisfacción cuando comenzaron a registrarse numerosas mutilaciones al ganado. El primero en denunciar este hecho fue David Hunt, un hombre con medios agrícolas en 4 estados del país, quien acudió hasta la oficina del sheriff del condado el 23 de julio de 2019 para hablar de un caso perturbador. Aparentemente, una mañana como cualquier otra, el hombre decidió visitar su ganado mientras tomaba café, pero al llegar, descubrió una escena sangrienta y dramática. Decenas de sus vacas habían sido masacradas de una forma sádica y perversa. A cada una le habían extirpado alguna parte de su cuerpo, y todas aparecían exactamente en la misma posición. Las vacas lucían erguidas en el suelo, con las patas delanteras dobladas debajo de su cuerpo. Aquello había sido hecho con precisión y cuidado. No era algo improvisado, lo cual condujo al sheriff a creer que se trataba de algún criminal perverso, pero pronto descubrirían que había algo mucho más aterrador detrás del fenómeno. Durante varias semanas, el sangriento fenómeno se mantuvo exactamente igual. Los ganaderos de Oregón comenzaron a registrar la misma tragedia en sus propiedades, y en todos los casos, el ganado no parecía estar siendo mutilado, sino ejecutado a sangre fría. Las vacas aparecían postradas sobre sus patas, siempre en la misma posición y con los órganos extirpados. En vista de los dramáticos sucesos, el comisario pidió que su ayudante se involucrara en el caso. Jeremiah Holmes, miembro de la oficina del sheriff, estaba acostumbrado a ese tipo de casos. De hecho, tenía una larga trayectoria atrapando a los malhechores que atacaban al ganado para ritos satánicos durante la noche. Sin embargo, aquella tarea era diferente. Al analizar las víctimas, el ayudante descubrió un toro al que le habían extirpado la nariz, los labios, las orejas, la lengua, la cola y hasta los genitales. Los cortes eran excesivamente precisos, casi milimétricos, y lo más aterrador de todo es que en una misma noche se habían ejecutado exactamente los mismos incidentes en 2 lugares divididos por una distancia de casi 16 horas. Aquello era extraño, demasiado extraño. ¿Cómo era posible que alguien estuviese en 2 lugares durante la misma noche? Y en caso de que fuera una banda o algún grupo, ¿cómo lograban hacer cortes exactamente idénticos, sin la más mínima desviación? Sin duda, esto se convirtió en un verdadero dolor de cabeza para la oficina del sheriff. Los ganaderos y agricultores estaban desesperados. Por más esfuerzos que hacían, su ganado se estaba diezmando. Cerca de 200 cabezas de ganado ya habían perdido la vida para inicios de agosto y no había ni una sola respuesta. Aún así, existían 2 grandes teorías sobre el extraño misterio. La primera se relacionaba con la vida extraterrestre. Quienes se dedican a la ganadería están acostumbrados a registrar fenómenos misteriosos que escapan de la comprensión humana. Por alguna extraña razón, los extraterrestres parecen sumamente interesados en las vacas. En la mayoría de los casos, los ovnis se acercan durante la noche, raptan a las vacas y las regresan sin órganos y sin sangre, tal y como estaba sucediendo.
La posibilidad de que fueran extraterrestres también explicaba por qué los cortes eran tan precisos e idénticos. También porque los hechos sucedían en lugares tan distantes en la misma noche. Asimismo, ayudaba a entender qué había detrás de estas misteriosas mutilaciones y por qué las vacas siempre estaban en la misma posición, pues se presume, los alienígenas las arrojaban a todas de la misma manera. Por supuesto, esta no es la respuesta que esperaban escuchar los ganaderos. Después de todo, su problema seguía vigente y creciendo. Sin embargo, la segunda teoría para explicar este misterioso fenómeno tampoco era mejor. Holmes y el propio sheriff estaban convencidos de que los ataques estaban siendo perpetrados por un animal, algún monstruo de la naturaleza. Tras investigar en los archivos de la oficina, encontraron un caso antiguo, de inicios del siglo XIX. En él se reportaba un fenómeno muy similar al que se estaba viviendo. Los ganaderos encontraban a sus vacas y toros mutilados, desangrados y sin que hubiese un responsable claro de ello. La criatura responsable de tales hechos, según afirmaban los informes, era un monstruo del bosque, una bestia escalofriante con la forma de un águila y un murciélago. Su tamaño sobrepasaba los 3 metros de longitud y era popular por extirpar los órganos de sus víctimas. Para aquel momento, se llegó a registrar más de 600 cabezas de ganado devorado por ese animal, hasta que un grupo de campesinos logró ponerle fin a sus sangrientas masacres al capturarla. Aunque resulta difícil de imaginar un ser como este, definitivamente encajaba con la historia que estaban viviendo en aquel momento. Los hechos se volvían a repetir de forma idéntica, y si había una cosa clara, esa era que tras haber atrapado a la criatura, los hombres del pasado lograron detener los ataques. Lastimosamente, el sheriff no tenía ni la menor pista de cómo atrapar al animal. De hecho, jamás lo hizo. La supuesta criatura siguió merodeando por Oregón y hasta la fecha ya se ha cobrado la vida de 400 cabezas de ganado. El fenómeno se sigue registrando en el área, sin que los ganaderos puedan hacer algo al respecto. Las pérdidas son cuantiosas. Cada vaca le cuesta a estos empresarios cerca de $1,000, las pérdidas que les supone la paralización de la producción de leche, carne y queso, además de su reproducción para obtener crías, hace que este sea un duro golpe para sus bolsillos. Aún así, hasta la fecha, el monstruo salvaje de Oregón sigue merodeando por algún lugar del bosque de este estado, esperando la noche perfecta para volar libre y disfrutar de la sangre de los órganos de sus víctimas. Nadie sabe si alguna de estas explicaciones sirve para entender este fenómeno. Desde hace muchísimo tiempo, esta historia superó la ficción, la lógica y la razón. Lo único que se sabe con exactitud es que en Oregón está sucediendo algo extraño y que el ganado está muriendo de formas aterradoras e inexplicables. Los asesinatos no los está cometiendo ningún ser humano y, por lo que se sabe, no parece que vaya a detenerse en un largo tiempo. De momento, las autoridades siguen tras el rastro de la bestia, pero todo parece exactamente igual que el primer día. La masacre continúa y solo el tiempo nos otorgará la respuesta para este misterioso enigma.